En el capítulo de hoy vamos a aprender cómo realizar una contravigilancia. ¿Qué es una contravigilancia? La contravigilancia básicamente es la función de observar a quien supuestamente te puede estar observando. Es importante saber mirar y ver sin ser visto. Saber observar y localizar. No solamente se trata de mirar, sino saber mantener un buen nivel de observación. Para con ello localizar a esa persona que te pudiera estar controlando los movimientos para realizar cualquier tipo de sus actos vandálicos. Es importante en la ejecución de una buena contravigilancia tener una mente abierta. Para ello no solamente debes de buscar el perfil, la silueta de esa persona que te pudiera estar acosando, sino tener una mente más abierta para ello. Es decir, se han dado muchos casos de violencia de género que el agresor no iba a él personalmente, contrataba detectives privados para que controlaran el movimiento de su pareja. Se han dado casos también que los agresores contratan sicarios. Es por ello que debes de tener esa mente abierta, buscando cualquier tipo de persona que pueda estar en los alrededores, controlando tu ventana, controlando el acceso por el cual vas a salir, etc. La contravigilancia comienza justo desde que nos levantamos. Vamos a aprender una pequeña técnica para de esta forma sistematizar cada uno de nuestros movimientos. Cuando te levantas, como habíamos dicho anteriormente, sin revelar ningún tipo de pista, vas a ir a los diferentes lugares donde puedas tener una buena observación del exterior del lugar donde te encuentras. Esto también se podría llevar a cabo en el caso de que fuera a la hora de salir de tu trabajo, del gimnasio o de cualquier otro tipo donde puedas estar. Después de la ducha sería un buen momento también para volver a observar los alrededores. Después del desayuno ya sería una tercera contravigilancia. Esto al principio se hará un poco pesado, ya que no tenemos la costumbre y el hábito de efectuar este tipo de contravigilancia, estas observaciones del exterior. Pero con el tiempo, con una sola mirada llegarás a controlar todo tu exterior. Sabrás el hábito de cada persona, las monotonías de los vecinos, el que saca el perro, el que va a comprar el pan, el que sale a pasear, los niños que están en la esquina esperando el autobús, etc. Con el tiempo llegarás a tener un control total de los alrededores, y cualquier cosa que se salga de lo habitual verás cómo saltará directamente a tu mirada. Y la más importante y por último es la última contravigilancia antes de salir de casa. Esa es la que debes de tener más atención, ya que será la más cercana al momento que se pueda presentar el agresor ante ti. Técnicas de contravigilancia. Vamos a aprender diferentes formas de realizar las contravigilancias. Para que no se nos escape detalle, debemos de esquematizar todo de tal forma que no vayamos a lo loco mirando de un sitio hacia otro, entrando con ello a un descontrol mental y una fatiga mental. Debemos de ser organizados. Comienza desde la izquierda hasta la derecha, controlando todo por secciones, de abajo hacia arriba, y así vas haciendo un barrido para que no vaya quedando ningún hueco libre. Desde cerca a lejos. Esto por sentido común debes de mirar siempre la zona más cercana a la zona más lejana, ya que el peligro inminente que puedas tener será lo más cercano. Esto que vas a hacer en un primer momento desde un lugar seguro, ya que serán las primeras contravigilancias de la mañana, cogerás el hábito para cuando tengas que hacer algún tipo de contravigilancia en un lugar donde estés en un estado amarillo, donde pueda existir cierto peligro. Así, creando el hábito, te será más fácil luego llevar todo a cabo. También debes de realizar las contravigilancias buscando los niveles. Empezamos por el subsuelo, sería una boca de metro, una salida de un garaje, etc. Son lugares donde el agresor podría esconderse pasando desapercibido, y por lo general los seres humanos solemos mirar a la altura de nuestros ojos.
es más difícil que miremos hacia arriba o hacia abajo. Lo cotidiano es que cuando una persona va andando por la calle es que mira al frente. Por eso estos lugares debemos de contar también con ellos. Lo más usual, como decíamos, es la zona del suelo. Para ello, al igual, debemos de hacer un barrido de izquierda a derecha, buscando detenidamente y con mucha atención para localizar a cualquier elemento o al agresor que puede estar en las inmediaciones. Y no poco importante, la zona alta. En este caso debemos de mirar con disimulo para no llamar la atención de estar levantando la cabeza para todos los sitios y dar la sensación a cualquier persona que nos esté controlando de que le estamos buscando. Es importante que cuando realicemos cada una de nuestras contravigilancias en lugares externos donde nos puedan controlar, donde no estemos a salvo, donde estemos visualmente a la vista de todo, no ser demasiado exagerados para que se nos vea o llamar la atención inclusive a la gente que está alrededor. Hay que intentar pasar lo más desapercibido posible. En este caso, si estamos en un lugar, como estábamos comentando, antes de salir de casa, es importante mirar también a las zonas altas, ya que el agresor podría estar en una terraza, una azotea, podría subirse a un edificio y asomarse por algún tipo de ventana de la zona de las escaleras y que nos estuviera controlando desde ahí. En ciertos casos, debemos, si fuera posible, usar los medios electrónicos para realizar la contravigilancia. Por ejemplo, si vives en un edificio donde el portero automático lleva cámaras, pues estaría bien también poder mirar por medio de esas cámaras para localizar si hay alguien esperándote en la puerta de salida, pudiendo estar escondido en ese lugar. Podría darse el caso también que estuvieras en algún lugar, como podría ser supermercado, en cualquier edificio ministerial, donde existiesen cámaras de seguridad controlando la zona exterior. Es ahí donde deberías de tener una buena relación con el equipo de seguridad interior del edificio para que de alguna forma él te pueda echar una mano diciéndote si el agresor está en la zona, en los alrededores, ya que ellos generalmente las cámaras controlan ciertas zonas exteriores. La parte humana es parte de la búsqueda de colaboradores. Es muy importante tener colaboradores en la medida de lo posible. Siempre tenemos que tener claro que los colaboradores tienen que ser gente externa a la relación en la que tenías antes con tu pareja. Es importante que esa persona no conozca a tu pareja a nivel personal para que te pueda estar pasando doble información, es decir, que haga un doble juego. Para ello, intenta siempre buscar colaboradores como podrían ser el equipo de seguridad del lugar donde estés, el portero del edificio donde puedas vivir, vecinos que sacan al perro por la mañana temprano y te puedan pasar por medio de un WhatsApp o de un mensaje o de una llamada información, tiendas de los alrededores donde conozcan el caso y tengas una buena relación con ellos, te pueden también pasar una información estupenda para informarte si el agresor anda por la zona. Todo ello entra en la ayuda exterior. Todos los colaboradores van a venir bien, no solamente física, sino también emocional. Quedamos aquí. Bienvenido nuevamente a vuestro canal Aprende a Protegerte.